Y bien, queridos amigos, estamos contentos de encontrarlos, tanto más cuanto que mi intervención de hoy, será, yo diría, una vez al año no hace daño, no en relación con vuestras preguntas, sino con cosas que me acuerdo de decirles durante este periodo. Entonces, en primer lugar, yo les transmito no solamente mis bendiciones sino sobre todo, me instalo en vuestro canal Marial con el fin de que comulguemos juntos. Entonces, desde luego, lo que yo tengo que decirles, debido a esta comunión, verá, de mi parte, una cadencia un poco más lenta, no es así. Eso no está ligado a una alteración de mi forma sino, desde luego, al modo de propagación de la luz, de la vibración y de la conciencia, que yo adopto ahora. Entonces, en primer lugar, yo hago silencio con ustedes algunos instantes, el tiempo de reforzar nuestra conexión. Y después, me expresaré sobre por qué yo debo hablarles de ser la luz y no llevar más sombra. Compartiendo el don de la gracia. Entonces, vamos a poder comenzar. Los tiempos que ustedes viven, y aquí, hablo de vuestro calendario, se inscriben en un cierto número de mecanismos que nosotros les hemos descrito y que yo voy a retomar, para los que toman, de algún modo, el tren en marcha. Pero, ante todo, hay que contextualizar este periodo a nivel de datos generales. Es el periodo que precede, en algunas apenas 3 semanas de vuestro tiempo, lo que es llamado el equinoccio de otoño y en el cual ustedes tienen múltiples citas. Las citas geofísicas, las citas cósmicas, las citas micaélica y marial, NDR. En particular, el 22 de septiembre, cita presentada en la intervención de Miguel, el 18 de agosto. El periodo actual se traduce y se traducirá, hasta este equinoccio, por un periodo donde ustedes van a experimentar, de maneras diversas y variadas, la salida del tiempo lineal, es decir el acceso a la multidimensionalidad, en sus diferentes facetas, estando instalados, de algún modo, en este cuerpo donde pasa esta última transformación. Entonces, volvemos en primer lugar sobre un cierto número de elementos. Les hemos dicho siempre que nadie conocía la ascensión, a nivel de su fecha formal, porque ella era decidida por la Tierra y también, desde luego, por el trabajo que ustedes habían realizado, que nosotros todos habíamos realizado, para permitir a la luz restablecerse en este universo. Y nosotros hemos siempre insistido, en cierta manera, sobre la noción de que la Tierra, era la que decidía. Es decir que la Tierra responde, de algún modo, a un impulso que viene de diferentes lugares. Entonces, ¿cuáles son esos impulsos? Vamos a tomarlos en primer lugar a nivel, yo voy a decir, astronómico. Hay, actualmente, un cierto número de factores que se han desarrollado y que van a continuar desarrollándose, durante este periodo, y que ha comenzado, ya desde casi una generación, en el momento donde el Sol central de esta galaxia, es decir Sirius, ha emitido un cierto número de vibraciones, de radiaciones, de la polaridad femenina de la fuente, para despertar, de algún modo, las estructuras que habían sido depositadas, sobre la Tierra, hace extremadamente mucho tiempo, al principio de los ciclos falsificados. Así pues todo esto descendió sobre la Tierra con un efecto progresivo. Esto ha sido, de diferentes maneras, digamos, la radiación de Sirius, si ustedes prefieren, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. En un momento dado, durante este periodo, se abrieron un cierto número de vórtices y de portales. Cuando el momento ha sido juzgado satisfactorio, el conjunto de arcángeles se reunió en conclave arcangélico y han sido inicializadas las bodas celestiales, que han visto un aporte diferente viniendo, sobre todo, del Sol, que ha sido llamado la radiación del ultravioleta, que es otro componente de la luz vibral. Y además también, a medida del tiempo, se agregó la radiación de la luz blanca, metatrónica o de la fuente, si ustedes prefieren. Es sensiblemente la misma cosa. Al fin de las bodas celestiales, hubo pues este periodo de deconstrucción de la ilusión, sobre los planos sutiles y sobre los planos físicos. Esta deconstrucción se prosigue en la hora actual y confina, yo diría, la disolución. Hubo pues un cierto número de procesos que se desarrollaron. Estos procesos están, pues, en algún lugar, en resonancia con los acontecimientos cósmicos, si ustedes prefieren. El primero ha sido la radiación de Sirius.
El segundo han sido las bodas celestiales, con el comienzo de las modificaciones del Sol, su radiación, del ultravioleta, que ha cambiado, y el comienzo de la entrada, no de vuestro planeta sino del conjunto de este sistema solar, bajo la influencia del Sol central de las galaxias, es decir Alquione, de las Pléyades. Y ustedes están ahora en el fin de lo que es llamado un ciclo de evolución particular, ligado a las precesiones de los equinoccios, que los lleva a volver a un punto preciso que se sitúa a nivel del signo zodiacal que es Sagitario. Y, poco a poco, ustedes se acercan de manera final, y la Tierra también, por el hecho de que el sistema solar se desplaza en esa radiación y su plena potencia. 3 Primero elementos. Otro elemento. Esos ciclos existían, desde luego, desde muchísimo tiempo, pero no permitían a la luz reinstalarse porque existía una nave particular de chatarra, que tenía por objetivo, orbitando alrededor del Sol negro, venir a encerrar el espacio-tiempo y encerrar la posibilidad de ser conectado a la fuente. Todo eso ustedes lo saben. En agosto 2009, las primeras radiaciones de luz de la estrella Betelgeuse han permitido retirar esa nave, desde luego, sin destruirla. La luz no destruye nunca nada sino simplemente la apartó de su ruta, que debía volver a encerrar vuestro tiempo y dándoles la ilusión de vivir en un tiempo lineal, es decir con un pasado, un presente y un futuro. Paralelamente a esto, el guía azul de Sirius, Cereti, les había anunciado, antes de las bodas celestiales, una transformación importante de este sistema solar y colocando este ciclo en un periodo de 7 años, entre los meses de julio 2005 y julio 2012. He aquí, eso es lo que pasa a nivel cósmico. Más el conjunto de la Confederación Intergaláctica, independientemente del cónclave arcangélico, de nosotros, ancianos, y de las estrellas de María, en su nave, que ha regulado, de algún modo, en el mejor de los casos, esas llegadas, múltiples y masivas, de diferentes componentes de la luz. En primer lugar, desde luego, interactuando a nivel del Sol para que éste no empiece su transformación final antes de que la Tierra viva lo que yo voy a describir después. Espero que ustedes sigan. Yo voy a hacer una pausa de 2 minutos con el fin de que la vibración se estabilice y prosigo. Todo este trabajo, de los diferentes componentes de la luz, así como vuestro trabajo y el de la Confederación Intergaláctica, ha permitido despertar, literalmente, sobre la Tierra, las estaciones de recepción de la luz, que han sido llamadas los círculos de fuego y que han sido creados, hace más de 320.000 años, por los gigantes, que se llaman los Nepilim, que justamente, vienen de Betelgeuse y que sabían pertinentemente que su estrella, cuando estaría alineada en un ciclo particular, al final de la precesión de los equinoccios con el famoso Sagitario, sería sincrónico porque ese rayo de luz, muy concentrado, permite desviar la órbita de la nave de los chicos malos. Esto ha sido realizado en un momento extremadamente preciso, que correspondió a la liberación de las 5 nuevas claves metatrónicas, que corresponde a los 5 nuevos cuerpos de los cuales ustedes habían sido, de los cuales nosotros habíamos, todos, sido amputados, desde la falsificación. Esto, es lo que viene del cielo y que ha permitido liberar 1, el Sol y después liberar, 2, la Tierra. Es decir que la radiación de luz azul de Sirius ha realizado, el año precedente, la fusión de los éteres. Esta fusión de los éteres ha guiado la luz, de manera más densa, más rica, sobre los círculos de fuego, hasta la intraterra. Porque los círculos de fuego están sobre las entradas intraterrestres, extremadamente estratégicas, que permiten liberar el núcleo cristalino de la Tierra. El núcleo cristalino de la Tierra, desde luego, que viene de Sirius y que era de los que se llaman los guías azules de Sirius y también los grandes delfines, o cobrizos, y también los que se llaman los maestros genetistas de Sirius. Esto ha sido realizado. Ha habido una subida de esta conexión a Sirius que se produjo en el mes de febrero. En ese momento, las estrellas, reunidas en reemplazo del cónclave arcangélico, en cónclave, ellas mismas, así como nosotros, ancianos, hemos creado una especie de vibración de luz torbellinante porque había que unir, de nuevo, el núcleo cristalino, no solamente a ustedes, sino también a Sirius. Eso ha permitido al manto azul de la gracia depositarse.
Y también permitir a la onda de vida, porque es la onda de vida que viene del núcleo cristalino, remontarse a través de la Tierra, remontarse a través de las capas aislantes que han sido debilitadas, desde todas las radiaciones de luz que han venido a disgregar esas redes, si ustedes quieren, de sombra que los mantenían aprisionados en una realidad tridimensional. Comenzaron, si ustedes quieren, a separar esas mallas que no son la malla etérica, sino la malla de la sombra ligada a lo que ustedes llaman, comúnmente, aproximadamente, no es totalmente eso pero eso no le va mal, las fuerzas gravitacionales. Así pues eso ha creado las mejores circunstancias posibles para la liberación de la Tierra. Eso ha sido dicho, pero yo lo contextualizo, es importante. En 2008, debía haber un cierto escenario que debía escribirse y que debía durar hasta ahora, que habría visto al conjunto del planeta y de sus habitantes, hermanos y hermanas o no, vivir en las condiciones que no tienen nada que ver estrictamente con las que ustedes conocen, al menos, hoy, en Occidente, en los lugares donde ustedes no están afectados por los jinetes o la locura de los hombres. Así pues, conforme al tiempo, la acción de la luz ha amortiguado, yo diría, ese proceso de revelación que yo había nombrado, en la época, el parrilla planeta. Y ha permitido realizar una especie de alquimia sobre la Tierra, en ustedes, en el cosmos, permitiendo que todo eso se desarrolle y se viva, de manera satisfactoria, para el conjunto de la humanidad. Es muy exactamente el trabajo que nosotros, todos, hemos realizado. Entonces, después, la Tierra, desde el principio de vuestro año 2012, ha comenzado a darnos las señales objetivas de su ascensión. Estas señales objetivas, yo las había definido, durante mis primeras intervenciones dentro de Outer Dimensions, con el fin de definir que el momento último sería el despertar y luego la explosión del conjunto de los volcanes de Indonesia. Desde luego, de ahí, y como ustedes también, si se interesan en esto pueden constatarlo, eso está ampliamente realizado visto el número de volcanes despiertos sobre la Tierra, que traducen que el fuego de la Tierra está listo para ser liberado, en respuesta del fuego del cielo. El fuego del cielo y de la Tierra no es nada más que el amor, desde luego. Esto alcanzó una especie de punto, como para vuestra conciencia, de basculación. Ese punto de basculación, nosotros hemos comprobado la realidad desde el instante donde la onda de vida comenzó a subir en un número de hermanos y hermanas suficientemente importante, paralelamente al momento donde se depositaba el manto azul de la gracia y pues donde se activaba, de algún modo, el canal de luz, el antakarana, que se tapizaba, a su turno, de partículas adamantinas. Era realizable también de otras maneras, como eso había sido hecho por un número restringido de hermanos y de hermanas que habían estado en ETRT, hasta ese momento, en 2009 y en 2010. Pero la constitución del canal marial, y el testimonio que ustedes aportan, por vuestra vivencia de vuestras comuniones, de las presencias que están a vuestros costados, nos han dado la prueba indiscutible, a nivel de nuestros hermanos y hermanas, que la posibilidad de la multidimensionalidad estaba actualizándose, en totalidad, sobre la Tierra. Después, nosotros, ancianos, hemos precisado, de algún modo, las condiciones, las advertencias, las comunicaciones con los mundos multidimensionales que pasan exclusivamente por el canal marial, dándoles para vivir, siempre en número muy importante, esos contactos importantes. Las estrellas les han definido que ellas eran las funciones de esos contactos y de esas comuniones. No es para complacer y para decir buen día, es para permitirles llevar a cabo, justamente, la fase que ustedes viven. Después de eso, otros ancianos les han expresado un cierto número de elementos concernientes los velos que estaban puestos sobre el humano y lo que representaba el cuerpo físico, y todos los cuerpos sutiles inferiores, como velos a la verdad. Hemos comenzado a hablar de los dobles. Hemos hablado de la transparencia, dándoles cada vez más elementos concernientes eso. Todo eso, y lo que sucede sobre la Tierra, a nivel de los volcanes, a nivel de los jinetes que han sido liberados, hace algunas semanas, ustedes lo observan, en ustedes, sobre la Tierra, en el cielo, y en la Tierra. Es la misma confluencia, yo voy a decir, que la Tierra que debía incrementar su diámetro, también, de algunos miles de kilómetros, casi 3000 kilómetros.
Todo esto, desde luego va a desembocar en modificaciones de la corteza terrestre, de los polos magnéticos y de los polos físicos, extremadamente importantes, pero que se producirán en el momento donde habrá una sincronicidad total entre la radiación de Sirius, el alineamiento con Alquione, es decir el centro galáctico y que, aparece con plena fuerza durante el mes de diciembre de este año. Paralelamente a esto, el Sol ha empezado su última transformación apuntando a la reabsorción de Mercurio. Después, sobre la Tierra, siendo liberado el núcleo cristalino, el magma terrestre ha comenzado su expansión, traduciéndose por lo que ustedes ven, si se interesan en eso. Todas las modificaciones, yo diría, en sentido amplio, del medio ambiente, sea la muerte de animales, sean los sismos, sean los tornados, los vientos que yo había ya anunciado en 2005. Y cada vez, yo les decía, hay que agradecer porque muchos lugares sobre la Tierra estén todavía preservados, yo diría, de una cierta manera, de esos desórdenes, antes del momento donde la luz hará su entrada, en totalidad, en vuestro cielo. Eso, ustedes no podrán ignorarlo más. Yo no hablo ni siquiera de las vibraciones. Yo no hablo ni siquiera del canal marial, de las coronas radiantes, de los nuevos cuerpos, y de vuestra conciencia. Sino yo hablo, realmente, de algo físico. Cuando la luz sea visible, y lo será, no solamente como las partículas adamantinas que ustedes han tenido la ocasión de ver, cayendo a la noche o en el día. No había una densificación de esta luz blanca, ahí, nadie podrá ignorarla porque los cambios colorimétricos del cielo, del sol y de los planetas, serán verdaderamente más que visibles. Somos la Federación Galáctica.